Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Qué lindo ver un aula llena, ¿no?, en estos tiempos difíciles. Esta es una actividad que se enmarca en un ciclo organizado por la Secretaría de Actualización y Formación Permanente, que actualmente dirijo, y comenzó el año pasado un ciclo al que le pusimos el nombre de Representar, porque la idea es que graduados de las distintas carreras de posgrado y de grado puedan volver a presentar sus trabajos finales de tesis, y el objetivo del ciclo fue, o sigue siendo, rescatar, visibilizar y socializar, ¿no?, esas producciones de nuestros colegas, y ponerlas en valor. En este caso, le quisimos sumar algunas cuestiones que ahora les voy a contar. El tema que nos convoca hoy es un trabajo de la psicóloga Milagro Zenón, titulado La vida amorosa en la actualidad. Un temón de mucha importancia, relevancia, de que todos estamos de alguna u otra manera hablando, ¿no? Al interior de la academia, pero también por fuera, en nuestra vida cotidiana. Y digo que le quisimos sumar poner un poquito más de valor al hacerla dialogar a Milagros con dos docentes de la cátedra. La profesora Viviana Subkov, que es la titular de Epistemología de la Psicología y el Psicoanálisis B, y el profesor Juan Manuel Baños, docente de la Cátedra de Neuropsicología y Psicología del Desarrollo. Así que bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra y espero que después podamos armar un lindo debate, porque como acabo de decir, es un tema que nos atraviesa a todos y a todas. Bueno, buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Muchas gracias, Laura, por la invitación. Es una alegría para mí estar junto a Viviana, que además fue la directora de mi TIF, y junto a Juan Manuel. La verdad que cuando preparaba de vuelta los postulados de mi trabajo integrador final, pensaba qué interesante la apertura, la creación de estos espacios de circulación de la palabra, de debate, de conversación en la facultad, porque, a ver, se juegan cosas distintas. Yo cuando defendí mi TIF, se me jugaba más un cierre, si se quiere. No fue un trabajo singular para nada, no es que un proceso de escritura solitario, todo lo contrario, pero este espacio me parece que tiene más que ver con una apertura, justamente con poner a jugar algo de lo que uno ha producido con sus docentes que tiene referenciados, y ponerlo a debatir junto con estudiantes, con graduados. Y en este tema particular que yo elegí, se trata también de lo que el psicoanálisis tiene para decir. En una época en la que los lenguajes circundantes hacen, si se quiere, una literatura sentimental acerca del amor, o desde nuestra lectura hay producciones en relación al amor que tienen más que ver con algo indigno, si se quiere, el psicoanálisis tiene algo para decir. Y un poco de eso se trata el trabajo que yo realicé de escritura para cerrar mi trayectoria estudiantil. El título es, como señalaba Laura, La vida amorosa en la actualidad, pero tiene un subtítulo que se llama ¿Elección solitaria o soledad en común?, que es la pregunta con la que yo abro el trabajo. Y parto de allí pensando una idea de Viviana,
que trabaja en el libro de la cátedra, lo traje ahora justo y no lo saqué, bueno, ahora en un rato lo saco para que lo vean, que se llama Sobre lo variable de la época y lo invariante del psicoanálisis. Porque de allí parte el TIF, pensando justamente que los discursos y las épocas, los discursos de las épocas y las subjetividades son variables. Y hay algo invariante que tiene que ver con el sujeto, que es sexuado, parlante, deseante y mortal. Y parto de allí justamente porque hay algo con lo que nosotros nos encontramos todo el tiempo, digamos, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el consultorio, hablando con amigos, que tiene que ver justamente con las modalidades del decir que producen subjetividades, y también hay algo que no varía, o que tiene que ver con lo invariante, que es, por ejemplo, la angustia del sujeto ante el desencuentro con el otro, ante la falta de proporción entre los sexos, ante la falta de complementariedad entre el deseo, el amor y el goce. Entonces, esta idea yo la tomaba del texto justamente de Vivi, que está en el libro, pero también formó parte de la fundamentación del proyecto de investigación anterior de la cátedra, que justamente Vivi sostiene que la sexualidad humana no puede separarse de lo discursivo. Para armar con el otro se toma, si se quiere, en parte lo que oferta la época. La sexualidad polimorfa varía su forma según los cambios de las épocas, variantes que podemos leer en los diversos modos de respuesta al deseo del otro. Yo, partiendo de allí, me encontré después con cómo abre Roland Barthes, un libro hermoso que a mí me encanta, que se llama Fragmentos de un discurso amoroso, en el que Barthes sostiene que el discurso amoroso es hoy de una extrema soledad y que está hablado capaz por miles de personas, pero abandonado por los lenguajes circundantes, dicen. Ignorado, despreciado o escarnecido por ellos. Justamente por eso decía que me parecía muy interesante esta apertura, ¿no? Poner a debatir y a circular lo que el psicoanálisis tiene para decir, en una época en la que los discursos justamente van más por el lado de la autoayuda, la mercantilización de la vida, completar la falta, proponer todo el tiempo nombres, etiquetas, saberes sobre aquello que en realidad en el psicoanálisis nosotros pensamos que es incognoscible, digamos, que no hay un saber acabado sobre la vida sexual, la vida amorosa, la vida erótica de los hombres y las mujeres. Entonces, bueno, a partir de esas dos referencias, yo me preguntaba, bueno, ¿qué nuevas modalidades adquirió el encuentro amoroso, el encuentro erótico entre las personas a partir de los discursos de nuestra época? Y empiezo el apartado, esto lo voy a tocar de manera como muy breve, porque en realidad tiene que ver con la unidad que ahora inicia este segundo cuatrimestre de nuestra materia. Pero voy a situar algunas ideas, algunos postulados freudianos y lacanianos acerca de la vida amorosa, para que después tenga un poco de sentido lo que voy a trabajar después en relación a los rasgos de la época y la vida amorosa como efecto de esos rasgos. Yo parto del texto de Freud sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, que bueno, a partir de la traducción de Amor-Ortu es que yo le puse título al TIF, tomé esa traducción de vida amorosa, sin embargo la de Ballesteros se traduce como vida erótica en esos textos. Me parecía interesante situar ese problema de traducciones con el que me encontré, porque si bien Eros no puede ser pensado como sinónimo del amor, sí me sirvió para pensar que la vida amorosa o la vida erótica no puede ser pensada, al menos en psicoanálisis, si desarticulamos estos tres conceptos: amor, deseo y goce.
justamente es esta tríada la que nos permite salir de la apología de una literatura sentimental. No podemos pensar el amor, por ejemplo, sin el goce. Esto es algo que leo en un texto de Juan Rico, que dice, bueno, no podemos pensar el amor si uno no habla también de destructividad, de agresividad, de pulsión de muerte. Y en ese punto me acordaba, esto es una novedad, porque yo en mi trabajo integrador final no tomé ejemplos ni de películas, ni de las redes sociales, justamente que era lo que en realidad había motorizado este interrogante, entonces lo puedo retomar ahora. Hace poco vi una película que me recomendaron muchísimo, entonces dije, bueno, vamos a verla, que se llama Crímenes del Futuro. La verdad que no se las puedo spoilear porque no la terminé de ver, me resultó insoportable, no pude. Es real, así que nada más les puedo contar el argumento, pero ya me sirvió para pensar algo y repensar algo del orden de lo que yo había escrito en el TIF. Porque la película pretende como mostrar el nuevo sexo en el futuro. Es una película futurista de ciencia ficción en el que lo humano ha evolucionado, si se quiere, de tal manera de que no podemos sentir dolor y tampoco podemos ya sufrir infecciones. Entonces el nuevo sexo, como le llaman a ellos, los protagonistas de la película, tiene que ver con cortarse el cuerpo, sacarse órganos en el medio de la calle, andar con los bisturí, y eso, si se quiere, da una especie como de placer, ¿no? Me pareció muy interesante para pensar cómo ciertos discursos actuales inciden y cargan las tintas sobre este ideal de salir como desafectado, sin dolor, sin sufrimiento, en relación al amor. Entonces el nuevo placer ya no va a tener que ver con el sexo, sino justamente con, bueno, lastimarse. Me pareció muy interesante en relación a los discursos y a lo que yo había trabajado, este ideal como de desafectación, de indiferencia, bueno, no sentir dolor. Y los protagonistas de la película se preguntan, esto serán los primeros 20 minutos, no pasé de ahí, digamos, así que después la pueden ir a ver si quieren. Se preguntan, che, ¿esto no es peligroso, no sentir dolor? Porque sí, está todo bien, te cortan y hay algo del orden del placer, es la única manera, pero no se le puede ir la mano al otro, ¿cómo nos damos cuenta? El que nos está cortando nos puede matar, tiene nuestra vida en sus manos, digamos. Entonces, bueno, lo traía como ejemplo y como disparador para empezar a situar esta articulación de estos tres conceptos. Freud lo que sitúa, retomo, sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, es que hay una escisión estructural entre lo que él llama la corriente sensual y la corriente tierna. Nosotros ahí podríamos pensar, haciendo algún forzamiento, sinónimos de deseo y amor. Y por más que él sitúa que esa escisión es estructural, bueno, hay algo del orden a veces del enamoramiento, del amor, que tiende a querer que esas aguas se confluyan por un rato, ¿no? Y lo que vamos a trabajar en el TIF es que los discursos al contrario profundizan esa escisión, teniendo efectos precisos, que bueno, eso es trabajado al final. Y otra cosa que me pareció interesante retomar de Freud es que la pulsión, el objeto de la pulsión, es variable. En el sentido que no está prendido originalmente o naturalmente a la pulsión, no es un objeto predestinado, sino que varía, dice Freud, según sus aptitudes para causar en ese momento algo de satisfacción. Por lo cual, desde el psicoanálisis justamente podemos hacer esta lectura. No hay posibilidad de hacer una clasificación general, universal, sobre la vida sexual de los hombres y las mujeres, sobre cómo cada uno goza, ama y desea. Y es de allí que parte Lacan para pensar justamente el carácter del deseo, porque las nociones que me interesa empezar a articular a partir de ahora es que no puede ser pensado nada del amor ni del deseo si no articulamos algo del orden de la falta, de la castración. En una época en que los discursos tienden como a la completud, nosotros hablamos de la preservación de la falta, porque el deseo
según cómo lo trabajamos, a partir de Lacan, no puede ser formado. Incluso no apunta nunca a las cualidades del objeto, dice Lacan, sino a la nada, a esta nada del objeto que causa el deseo. Es decir, la realización del deseo no tendría que ver con algo del orden del encuentro con el objeto, sino de su reproducción como deseo, como constante empuje, inmortal, indestructible. Y en este punto yo, para ya empezar a trabajar algo de lo que tiene que ver con los rasgos de la actualidad, quería tomar justamente las noticias que yo, con las que me fui encontrando y algunas ideas que fui recabando de las redes sociales, justamente para pensar la influencia, la performatividad de algunos discursos sobre las nuevas sexualidades. Allí donde decimos desde el psicoanálisis no hay posibilidad de armar un saber general sobre la vida erótica universal. Bueno, hay discursos, por ejemplo, noticias que están tituladas de esta manera. 10 consejos para alcanzar la felicidad en pareja. ¿Cuáles son los 11 consejos para mejorar la vida sexual según Harvard? Amor en tiempos de millennial. Priorizan el bienestar y adoptan entonces nuevo modo de conquista. Desde el casamiento hasta el chongueo, los nuevos modos que tenemos los jóvenes para vincularnos. Y después hay una que me encanta, que la saqué de Twitter, que una sexóloga daba consejos para aumentar la libido en 10 horas. Es buenísimo. Claro. 10 horas de libido. Bueno, hay que probar. Hay que probar. A partir de haber hecho un breve paneo sobre algunas nociones de Freud y de Lacan, voy a situar lo que, según algunos autores, se constituye como un rasgo de época que formalizan justamente las subjetividades, las sexualidades. Los autores que yo tomé a partir de una cita de Jacques Lacan son Marcelo Barros, Massimo Recalcati y Jorge Alemán, que son 3 autores que me encontré que toman esta tesis de Lacan en Notas sobre el padre, que es de 1968, en el cual Lacan dice que el tiempo actual aparece caracterizado por la evaporación de la función paterna. Estos 3 autores toman esta tesis, arman distintas ideas en relación a eso. Por ejemplo, Marcelo Barros habla de sociedad pospaterna, que dice que la sociedad pospaterna es la del discurso del capitalismo, que funda como una realidad planada, homogénea, en el que nada de la diferencia tiene lugar. Es bastante taxativo Marcelo Barros, pero bueno, una idea que me pareció de interés, justamente cuando el amor en realidad apunta a algo no apunta a la cualidad del objeto, al contrario, apunta a la nada. Entonces hay algo del orden de la diferencia, del extrañamiento, que tiene que ser parte de la cuenta cuando estamos hablando de amor. Y si bien yo no podría aseverar si estamos en una sociedad posterior al padre, me parece que no, me parece más interesante la idea de evaporación, la dispersión de la función paterna. Otros autores trabajan como directamente dispersión de la función simbólica del lenguaje, porque opera. Incluso Massimo Recalcati se pregunta qué queda del padre, porque hay algo de eso que está operando, si bien, bueno, la transmisión de esta falta, de la castración, parece como en realidad renegada. Pero para pensar también, yo pensaba, ¿no? La evaporación de dicha función simbólica de la ley o de la función paterna, hay que, bueno, también contar un poco de qué se trata cuando opera. Y esto es algo que también van a ver ahora próximamente en este cuatrimestre, porque el padre
la función de la ley no tiene que ver solamente con la prohibición. No es el padre solamente del complejo de Edipo que prohíbe, sino también que dona. Es decir, marca una imposibilidad, pero para marcar lo posible, digamos. Y en ese acto, dice Massimo Recalcati, une el deseo a la ley. En cierto sentido, la palabra, lo simbólico, la función simbólica, se vive como un traumatismo, dice Massimo Recalcati, pero que este traumatismo es beneficioso porque perturba la tendencia incestuosa del humano, ya que donde domina la ley del lenguaje hay separación, hay imposibilidad y respeto por lo imposible, de gozar de la cosa inmediata, de lo familiar. Y esto abre la vía a la eternización del deseo. Entonces, dicha función tendría que ver con permitir esta unión, la de la ley y el deseo. Y Massimo Recalcati trabaja que la dispersión o la evaporación de dicha función tendría que ver con una ley desligada del deseo y un deseo desligado de la ley. Y él dice, esto lo voy a leer porque es una cita muy condensada. Él dice que en el tiempo hipermoderno, como lo llama él, se disuelve el nombre del padre como función simbólica capaz de frenar el goce maldito de la cosa y de promover la unión entre la ley y el deseo. Tendencia incestuosa del goce, ausencia de límites y de prohibiciones simbólicas, desregulación pulsional, muerte del deseo, violencia, racismo, rechazo del otro, culto narcisista del yo, pulsión de muerte, carente de límites, etcétera, etcétera, dice, son el cuadro que definen, si se quiere, la época hipermoderna dominada por la evaporación del padre. Me pareció muy interesante este fragmento porque tiene mucha pertinencia en relación a pensar la vida amorosa, ¿no? En una época en que el culto narcisista del yo, el rechazo del otro, la carencia de límites, influyen a la hora del encuentro, de armar, de relacionarse, de querer algo con el otro. A partir de esta tesis de evaporación del padre, de evaporación de la ley simbólica, yo tomaba algo que Lacan trabaja en Habla a las paredes. También traje el libro, pero a ver, lo voy a buscar. Porque no, esto no quiero leer. ¿Se escucha bien? Sí. Acá está. Dice Lacan, lo que distingue al discurso del capitalismo es la forclusión, el rechazo hacia afuera de todos los campos de lo simbólico, con las consecuencias que ya dije. ¿El rechazo de qué? De la castración. Todo orden, todo discurso que se emparente con el capitalismo deja de lado, amigos míos, lo que llamaremos simplemente las cosas del amor. Yo la verdad que no me meto mucho en relación a pensar los términos forclusión, renegación. Los autores lo trabajan de distintas maneras. Era inabordable trabajar eso en el TIF, pero sí me parece interesante tomar la idea de como cierto rechazo a la falta, a la castración. Porque para el psicoanálisis justamente la castración es el modo de decir que la función simbólica de la ley le corresponde humanizar el deseo. Entonces, me interesaban esas dos ideas, ¿no? En relación a cómo los efectos precisos tendrían que ver con un rechazo a la falta y la exclusión de los temas del amor. Porque, como lo pensamos, al menos desde la lectura de Freud y de Lacan, es que es necesario que algo falte, que algo no sea colmado, para que algo se pueda satisfacer. O sea, este rasgo del deseo de imposible de colmar no significa una vida llena de insatisfacciones, que es como el ideal que aparece ahora, ¿no? Uno se enamora o tiene algo se acerca a algo del amor, del deseo y tendría que ver con ponerse en falta
un dolor que es necesario evitar. Cuando en realidad al contrario, es necesario que algo de la falta opere, que no sea colmado, para que algo se pueda satisfacer. Acá está. Me fui perdiendo con las páginas. Ahí está. Acá está. Entonces, me parecía interesante situar otra cosa antes de concluir con, bueno, los efectos de estos rasgos sobre la vida amorosa. Yo pensaba, a partir de la transmisión que hemos tenido en la facultad, el padre siempre es fallido, si se quiere, pero justamente lo que transmite es la falta, la imposibilidad de un saber acerca de lo sexual. Cuando hay algo de eso que está evaporado, bueno, hay algo del orden de que lo que empieza a pasar, que dice Lacan, un rechazo a la castración. Y a partir de allí, yo pensaba, bueno, si bien, entonces, como decíamos con Freud, algo del encuentro entre los sexos es imposible, digamos, la falla, la desproporción es estructural, la falla, la desproporción entre el deseo y el amor también es estructural, Massimo Recalcati trabaja en qué queda el padre, que en la actualidad pareciera que ese desencuentro se ha profundizado y lo que queda como resto justamente de la desligación de la ley al deseo no es el puro deseo, sino un puro empuje a gozar. Se ha agravado la agresividad, dice Massimo Recalcati. Porque se ha agravado la agresividad. Donde triunfa la pulsión de muerte, no se da posibilidad para el amor. Y ahora justamente nos encontramos en los lenguajes circundantes que polula mucho este término, el amor propio, que justamente tiene que ver con algo de esta pretensión, incluso con estas noticias que yo leía, ¿no? De taponar, de hacer una apología del narcisismo, de sentirse autocompleto, autorrealizado. Tiene que ver justamente con un rechazo del otro y un aferrarse al sí mismo, como si eso tuviese garantías. Claro, porque la experiencia del amor es sin garantías. Entonces, hay un rechazo como de esa experiencia. Y se trata de, bueno, ya a partir de ahí, de la fuerza de voluntad que cada uno pueda disponer para, bueno, cumplir esos tips, ejercer esos saberes, adaptarse, amoldarse a estos nuevos lenguajes, ¿no? Porque las relaciones amorosas aparecerían como un peligro para estos valores de la autonomía yoica. Desde el psicoanálisis, y esto para ir haciendo una conclusión, se podría pensar que estas promesas de saber lo que cultivan, en realidad, lejos de la liberación, porque se habla mucho de, bueno, si separamos el amor de lo sexual, entonces hay una liberación de lo sexual. Como si lo sexual fuese solamente encontrarse con el otro para tener satisfacción en los genitales. Freud dice, la sexualidad no tiene nada que ver con el placer genital. Tiene que ver justamente con algo de la articulación, del deseo, del amor y del goce. Entonces esta pseudo-liberación en realidad no deja libres para desear, al contrario. Lo que hace es un taponamiento del deseo, un empuje constante a gozar y un fermento de las pasiones individuales con la necesidad de la satisfacción en el acto. Entonces podríamos pensar que estamos ante una cierta como domesticación por parte de este nuevo orden mundial de lo sexual y que en la promesa de un saber sobre aquello que en realidad es incognoscible, bueno, se firma la sentencia de muerte de la vida amorosa, porque cuanto más se satura la falta, más insatisfecho se vive. ¿Por qué? Porque aparte, esto es algo que ustedes compartirán conmigo, ¿no? La época es justamente la de el impulso constante a tapar esa falta, a
acceder a ese objeto de la supuesta satisfacción, y la trampa está en que también es sustituto de ese objeto y está vacío, constituido ahora por una obsolescencia programada que impulsa a seguir consumiendo. Entonces, lejos de satisfacerse algo del orden de lo sexual, uno entra en un círculo gozoso de consumo e intentando sostener lejos del deseo algo del ideal de la completud. Yo situaba el subtítulo del cual partí porque con esto cierro. Podríamos pensar desde la lectura de Jorge Alemán que hay una salida propositiva, ¿no? Porque tenemos dos maneras de pensar la soledad. Una, justamente como venía trabajando a partir de Máximo Recalcati y Marcelo Barros, como la soledad en sus manifestaciones patéticas o narcisistas, como le dice Alemán, que tendrían que ver con el aislamiento, el goce autoerótico, el delirio yoico, la impotencia para salir de sí mismo, la obscenidad repetitiva de la autoestima, que operarían en pos de una exacerbación del narcisismo y del amor propio. O, dice Jorge Alemán, podríamos pensar algo de la soledad en sus manifestaciones ontológicas o estructurales, como le llama él, que emerge del hecho de que si bien el sujeto se constituye en el campo del otro, su modo de emergencia se realiza de tal manera de que es imposible de que se pueda establecer una relación estable, proporcional, simétrica, fundada en propiedades comunes con ese otro del cual uno emerge, del cual el sujeto emerge. Entonces, esa soledad, si bien no logra nunca una relación simétrica y estable con ese otro, es necesario para el advenimiento del sujeto. Entonces, ¿qué propone Jorge Alemán? Bueno, algo de la resistencia, si se quiere, en los intersticios, de una soledad común, una soledad compartida, para poder establecer relaciones que perduren en el tiempo. Esto significa la experiencia de la soledad en común, bueno, radicalizar algo de ese vacío que opera con causa. Esto significa poder reconocer la soledad existencial de la cual se proviene, pero al mismo tiempo inscribir la falta que propicia una vida en común, que exalte la diferencia y no las borre, que implique la puesta en valor de lo singular en la relación con los otros y no la homogeneización. Yo, cuando partía del TIP, les contaba, trataba de hacer una producción que justamente no engrose la cantidad de producciones que hay en relación a una apología sentimental, sino que retomaba la pregunta de Lacan de, bueno, si nos la pasamos hablando de amor nosotros, incluso el psicoanálisis ha inventado un nuevo otro para el amor. ¿Cómo hacer del amor algo más digno? Bueno, capaz por esta vía que propone Jorge, que implique una puesta en valor de lo singular en relación con los otros y no la homogeneización, que implique inscribir algo de la falta que propicie una vida en común. En definitiva, el saberse solos para desear estar con otros. Bueno, hasta ahí mi trabajo. Bueno, hola. Estoy un poco nervioso. Se supone que vos tendrías que estar nerviosa, pero se la ve bastante cómoda. Muy bien. Primero que nada, agradecer a la profesora Peirano por invitarme a este ciclo que ya ha dado que hablar. Me parece muy interesante el poder hacer esta recuperación y que creo que tiene mucho más para ofrecer, así que el tiempo me va a dar la razón. Por otro lado, felicitar a Milagros. ¿Hace cuánto te recibiste, Milagros? Hace un año. Yo tengo un poco de envidia de la buena, si es que es posible eso. Porque digo, ¿qué estaba haciendo yo apenas me recibía, no? Esta chica hizo un TIF, yo no tenía que hacer TIF. Realmente es un trabajo que vale la pena que hoy los que se reciben, digamos, tengan que poder transitar por allí, ¿no? Obliga
a un movimiento más que interesante, un trabajo que yo, bueno, leí tu trabajo, lo leí un par de veces y digo, wow, esta chica es una colega re joven, yo estaba en otro mundo, no tenía nada. Bueno, en fin, esto pasó en mi caso hace 20 años. Así que bueno, felicitarte por eso y por supuesto también agradezco la presencia de Viviana Zucop, que es una referencia de excelencia en esta facultad. Así que bueno, nada, y yo voy a desentonar un poquito con la mesa. Bueno, dicho eso, ya me cubrí, cuento un par de cosas que me pasaron cuando leí ese trabajo. La verdad es que quedé muy impresionado favorablemente. Es un trabajo que hace un recorrido por un montón de, digamos, problemáticas que a mí me convocan muchísimo, con toda la dificultad que esto trae aparejado, porque no quiero exagerar, pero diría que cada 2 párrafos disparaba toda una línea de pensamiento y de autores y de producciones en lo personal y en lo clínico, dentro de mis derroteros teóricos, también lo que pienso respecto a mis pacientes, y se me hizo como un poco extenso. O sea, también es un problema mío, ¿no? Yo soy un poco de abrir mucho y después tengo que hacer todo un trabajo para circunscribir algo pequeño, ¿no? Tengo que comentar algo sobre este trabajo y da para muchísimo. Es como que cada página de este TIF invita a todo un desarrollo, ¿bien? Dicho eso, bueno, hice el esfuerzo y recorté 2 o 3 cosas que me parecieron que entraban bastante en sintonía con lo que yo pensaba, o me permitieron ir por allí y pensar algunas problemáticas de mis pacientes. Voy a hacer lo más breve que pueda, que no es una virtud que tengo. Empiezo con Máximo, que por supuesto no es el nombre real, pero le puse Máximo porque era de intensidad máxima el muchacho. Tenía 10 años en ese momento, ¿no? Los padres se acercan a la consulta principalmente por reacciones muy agresivas que tenían con sus compañeros, y particularmente lo último que ha pasado era una respuesta muy agresiva hacia ellos en una situación particular. Bien. Maxi, rápidamente lo pinto, es un chico, por supuesto, dejando de lado muchas cosas, que miente permanentemente, pero miente en un sentido, en el sentido de cierta grandeza. Le miente a sus compañeros permanentemente diciéndoles que la familia cambia el auto cada 2x3, que tiene una 4x4 que no sé qué, que hace viajes, que fueron a Disney, que fueron a Miami. Los padres se miran la cara frente a esto porque dicen, ¿qué está diciendo este pibe? ¿No? Yo cuando llegué al consultorio, por ejemplo, al principio, empieza a mirar un poco todas las pavadas que yo tengo ahí, y entre esas estaba el ajedrez. Cuando, como no proponía nada, le propongo yo, digo, ¿querés jugar al ajedrez? ¿Sabes jugar al ajedrez? Sí, dale. Y empezamos a jugar y no sabía jugar al ajedrez. A lo sumo habrá tenido una mínima noción de lo que era el ajedrez, pero no tenía idea. A medida que avanzábamos, intentaba explicarle y no le interesaba, y de hecho inventaba reglas permanentemente con las que él me ganaba, y por supuesto no corrían para mí, ni siquiera invento una regla común que sea un piso común para ambos, ¿no? Por supuesto, yo lo dejo ser, pero cuando en algún momento quería utilizar estas reglas para también ganar un poquito, a comer alguna ficha o hacer algo, él rechazaba por completo mi actitud y hasta se molestaba. Bueno, algo de esto le pasaba también con sus compañeros. Él en todas las actividades tenía que ser el mejor, aún ficticiamente, ¿no? No en el sentido de querer progresar y destacarse, sino realmente de ganar a cualquier costo y a veces llevándose puesto al que se tenga que llevar. En general tenía muchos problemas en sus relaciones interpersonales. Tenía que ser el mejor, yo podría decir que tenía que ser el uno, ¿no? Porque al fin y al cabo el problema de ser el mejor es que no hay lugar para nadie más. Hay un solo lugar que es el mejor. Y él estaba permanentemente tensionado por sostener. Ese lugar es un lugar de imposibilidad, como a veces le decía, no se puede estar siempre en la cresta de la ola. A veces le toca bajar. Bueno, no importa. Éxito individual, lógica binaria, éxito o fracaso, no hay muchas opciones para él. Me acordaba de la máxima que ya conocen ustedes mucho, ¿no? Serás lo que debas ser o no serás nada. Lo cual invita a pensar, digamos,
alguna ideología de época bastante implacable, ¿no? Un ideal con una pretensión más o menos absoluta, que tampoco da muchas opciones. Lo digo también en relación al amor, que yo quiero hablar de eso en particular, porque si bien coincido y es común en nuestro ámbito escuchar o leer acerca de cierto debilitamiento de los lazos de amor, o cierto decaimiento, o cierto desfondamiento del amor en la actualidad, también es cierto que hay como una especie de ideal implacable de amor, en el sentido de decir, bueno, se tiene que amar de esta manera. Hay como una imposición, como casi diría como el reverso o la contracara de esa caída del amor, es una idea del amor casi inalcanzable por definición, que uno lo ve cuando las personas una y otra vez intentan montar algo de esto y se frustran, porque si pasó tal cosa ya está, y si pasó lo otro ya está, porque ya parece que lo que es amor es algo que no se puede acceder, ¿no? Y se empuja igual a esto. Bueno, no importa, espero que me entiendan lo que quiero decir. En el caso de Máximo, me interesa destacar un poco su narcisismo, Horstein diría alto e inestable, ¿no? Porque es un narcisismo frágil, ¿bien? Que le asigna al otro un lugar muy particular, que tiene esta doble cara, ¿no? Entre un lugar confirmatorio de su valor, por un lado, y otras veces el otro es simplemente un obstáculo por el cual hay que pasar, ¿bien? Y digo lo confirmatorio porque al fin y al cabo él necesitaba permanentemente convencerme de que era mejor. Él quería que yo lo reconozca como tal. De hecho, jugamos hasta juegos inventados en el momento, donde él era un vendedor, porque quería jugar que era un vendedor de autos y me explicaba que era el mejor vendedor de autos. ¿Viste? Me dice, soy el mejor. ¿Viste todos los autos que vendí? Digo, no era indistinto a esa sanción que necesitaba de parte mía. De decirle, sí, Máximo. O sea, la verdad que vendés bárbaro. Fernández Miranda tiene un párrafo que me gustó mucho que dice que la declinación del sentimiento de culpa, el temor a la pérdida del amor, la violencia y la crueldad son efecto de una caída del reconocimiento del otro. Son el reverso de la cultura neoliberal. ¿Bien? Qué importante esto del amor del otro. Empecemos por ahí. El amor del otro, ¿no? Que yo diría que es el amor de los inicios, el amor del otro. Es tan importante que he llegado a escuchar, ¿no? Que un niño, por ejemplo, le plantea a otro, si me muero, mi mamá me mata. Y tiene razón. Es para matarlo si le pasa algo, hijo, ¿no? Pero más allá de lo vital, la idea de que un niño pueda morir, le preocupa mucho eso, la pérdida del amor del otro, ¿no? Que el otro amado, querido, de los orígenes, nuestros objetos significativos, de repente nos digan, ¿cómo te moriste, flaco? No es morir el problema. El problema es que el otro retire su amor. Sylvia Bleichmann plantea que la fuerza moral, lo que llama la fuerza moral, se extrae del temor a la pérdida del amor del otro, pero también sumándole el deseo de no dañarlo. ¿Qué quiero decir? Que inicialmente es importante, tempranamente, ese temor a la pérdida del otro, ¿no? Como algo que empieza a implicar cierto tope, cierto acote, cierto rehusamiento de un goce autoerótico, ¿no? Eso no se hace. Cierta condicionalidad. Es decir, bueno, yo te amo, pero te amo más si haces lo que te pido, de alguna manera, ¿no? Eso se desliza. Pero no solo eso, sino que es necesario que, además de ese temor a la pérdida del amor del otro, empieza a funcionar algo del orden de el cuidado del otro. El temor, si se quiere, a dañar el objeto amado. Son dos cosas. Es el amor del otro y el amor hacia el otro. El amor del otro y el amor de objeto. ¿Bien? De alguna manera, y esta no es una tesis mía, el sentimiento de culpa reconoce estos orígenes, ¿no? Para que el sentimiento de culpa se instale, su antecedente son
esta preocupación por el amor del otro. ¿Se escucha bien? Bueno, acá retumba todo. Por el amor del otro y por el cuidado hacia el otro. Esto que Freud llama un dique anímico, ¿no? Los diques anímicos, la moral, ¿no? El pudor, la vergüenza, el asco, la compasión. Freud llama compasión a ese poder de alguna manera conectarse con algo del sufrimiento del otro y que eso haga tope a la crueldad pulsional, al sadismo. O sea, antes de que la represión funcione, los diques anímicos nos van haciendo de tope. ¿De tope a qué? A la crueldad, que es como Winnicott llama a la actitud del bebé hacia su madre. Dice, estoy tratando de ser sintético. Hay dos textos de Winnicott que toco en este momento. Uno es el odio en la contratransferencia y el otro es el desarrollo de la capacidad para preocuparse por el otro. ¿Bien? Tocando estos dos textos, lo que aparece primero que nada es que la madre odia a su bebé y da 17 razones por las cuales lo odia. No es para hacer de esto una ensalada, un jugo, pero sí para dar cuenta de que la madre odia a su bebé mucho antes de que el bebé pueda odiarla. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el bebé todavía no se integró, todavía no tiene un yo, todavía no puede odiar, ni es un objeto completo, ni la ve como un objeto completo a su madre, pero sí hace un uso despiadado de ese objeto que es su madre. ¿Bien? Ese uso despiadado que el bebé hace de ese objeto que es su madre es la crueldad pulsional. Así lo llama Winnicott a el movimiento pulsional sobre el objeto en esta capacidad para preocuparse por el otro. ¿Bien? Entonces la pulsión es cruel. ¿No? Y eso es lo que hay que acotar. Ese sadismo, esa mezcla de agresividad y placer. Y antes que funcione la represión, como les dije, van a funcionar estos diques. Y la compasión, particularmente, lo plantea Freud en 3 ensayos. Silvia lo toma y uno le presta atención, porque al fin y al cabo yo no le había prestado atención a la compasión como dique anímico. Esa compasión es la que empieza a hacer un poco de obstáculo a ese, vamos a decir, uso despiadado del objeto. Después juntos. Bien. Yo lo que quiero llamar la atención es simplemente sobre esto, y para pensar también lo que le pasa a Máximo y quizá a muchos otros chicos, ¿no? Que es que este debilitamiento del lazo amoroso podría poner en juego cierta caída de la compasión, cierta caída del cuidado por el otro. No, sin embargo, perdiendo esa otra cara que estaría en los orígenes del sentimiento de culpa, que es cierta dependencia por el amor del otro. Pienso en Máximo en su profunda dependencia de que uno le devuelva, como un espejo, lo confirme en un lugar de valor, pero a la vez dispuesto a enojarse, a rechazarme o a lastimarme, porque no repara en un cuidado hacia ninguno de los objetos, aún los objetos de su amor, pero sí requiere y necesita permanentemente ser alimentado una y otra vez por la confirmación del otro de que él vale, ¿no? Se cae el amor en un sentido, en el sentido de la compasión y el cuidado del objeto, y se sostiene esa profunda dependencia que implica el amor del otro. No voy a profundizar, pero ahí se abre un panorama también en relación a las redes o lo que puede ser Instagram, y la profunda necesidad a veces de que una y otra vez los likes o los comentarios nos confirmen en un lugar, quiero decir, la profunda dependencia que le puede generar a una persona ese feedback, ¿no? Que se ve mucho, por supuesto, en algunos casos de pacientes míos adolescentes, pero también en adultos. Digo una cosita más. Perdón. Ya está. No agarro el micrófono seguido, aprovecho. Juan Pablo. Le puse así en honor a un amigo que es muy parecido. De la adolescencia, amigo de la adolescencia, ahora está grande. 16 años tiene, ¿no? Está atormentado por los celos. Atormentado. Tiene peleas permanentemente por ese tema en su noviazgo. ¿Qué pasó?
el flaco me explica que cuando empezaron a salir, estaban como viéndose, estaban en eso, ¿no? Llega el momento ese en el que somos, bueno, justo antes de eso. En las conversaciones, digamos, surge de parte de ella que ella le había sido infiel al novio anterior. Esa semilla, ese momento, ¿viste? Donde, ¿viste? Vos sentís como que está todo bien, nos abrimos. Ok. Bueno, nada. Él le cuenta esto y eso fue una revelación que arruinó todo. O sea, siguió adelante con la relación, pero siempre con ese virus, ¿no? De que esta es una cagadora serial. De hecho, se refería a su novia, con la que ya hace buen tiempo que estaba, por momentos, como una puta. No puede ser tan puta, me decía. Acá son todos adultos, así que yo puedo hablar. Bueno, se enojaba con ella, ejercía un control muy grande, peleas permanentes, realmente la torcía bastante. Digo torcía en el sentido de que, bueno, que no salga menos, la ropa que se pone, con quién habla, la desconfianza frente a amigos de ella, amigos de él. Esto tomaba ribetes ridículos. Este caso me resonó porque poco tiempo después recibí un caso similar, pero de un adulto de 50 años, casado con 2 hijos. Pasó algo parecido. De hecho, tuvieron un buen tiempo de novios. Primero anduvieron un tiempo, la historia de él, después tuvieron un buen tiempo de novios, después dicen, bueno, vamos a casarnos, digamos, hacemos los preparativos, vamos poniendo fecha, y pisa de nuevo el palito, y ella confiesa, en un momento cuenta que cuando estaba de novia, de hecho cuando estaba de novia con otro flaco, se veía con él. Él sabía, pero lo revelador y lo terrible fue que ella le cuenta de que también había estado con otros además de él. No era el único. Porque, digamos, él tenía la fantasía de que ella estaba en una relación insatisfactoria y él era el satisfactor. Y había otros. Bueno, yo lo digo así simpático, pero fue una tortura para este hombre. Bueno, pasaron los años, se casaron, tuvieron hijos, pero este enojo iba y volvía, y también terminaba similar. Es interesante porque 16 y 50, ¿no? Situaciones muy distintas, pero de forma similar terminaba condicionando a esta pareja a la cual no quería que labure. Me contaba que estaba pensando en tener otro hijo más, porque la idea era que ella esté ocupada en casa. Bueno. Cuando llegue tu tiempo, vos decís todo lo que quieras. Bueno, yo quiero decir esto. En la adolescencia son muchos los autores que trabajan que se produce una suerte de reactualización del Edipo, ¿no? Como una segunda vuelta, como si hubiera que volver a pasar por algo de lo infantil y lo que se jugó en esa dinámica de las relaciones edípicas. De hecho, bueno, expresiones como barajar y dar de nuevo son un común denominador de algunos textos ligados a la adolescencia, ¿no? Esto nos pone la pista de que hay que volver a transitar de alguna manera por ese trabajo de exogamia, ¿no? De poder tomar distancia de los vínculos primarios, del deseo incestuoso y, digamos, lograr ese pasaje a la exogamia. Esto lo quiero decir porque el Edipo generalmente se considera como el momento de la salida de la exogamia y el acceso al deseo, ¿no? En el mejor de los casos. Esto es así, pero yo creo que en la adolescencia es donde se juegan realmente las últimas cartas de la salida a la exogamia. Me parece que es como el momento más trascendente, quizás orquestado en el Edipo temprano, pero concretado en la adolescencia. Por eso es habitual escuchar a algunos autores, como por ejemplo Urribarri, cuando habla de la latencia, pensarlo en términos de que lo que se produce es el camino exogámico, que se va a concretar
en el trabajo adolescente. Muy bien. Y acá tomo otra idea, que es la del primer amor. No sé si ustedes recuerdan ese amor de la adolescencia. La mayoría tuvo. Yo tuve un par de amores de la adolescencia. Alguno tuvo uno o tuvo más. Pero que reviste cierta intensidad, ese primer amor, ¿no? Ese primer amor, digamos, que tiene como un carácter absoluto. Bueno, hay algunos que piensan de que ese primer amor viene a ser una forma de reeditar y trabajar de alguna manera este paso a la exogamia. Es como un amor destinado al fracaso, el primer amor, en este carácter absoluto, tiránico. Y para eso hay que entender el Edipo no en el cuentito burgués que alguna vez hemos leído, sino en los aspectos eróticos, agresivos, posesivos, en las fantasías de posesión del otro, en todo lo que se juega, que habilita de alguna manera a esa exclusividad, ¿no? Como le pasa a un niño cuando está la mamá y se acerca el papá u otro hermano y dice, no, es mía, ¿no? Hay algo posesivo en ese deseo erítico que se revela en la adolescencia, una relación de tipo exogámico, sí, pero que reedita algo de este primer amor. Y cuando digo que ese primer amor adolescente tiene que fracasar, por supuesto, en general fracasa, lo sabrá la mayoría acá, pero aún en los casos de que una relación prospere, algo de esa dinámica tiene que caer, la dinámica de lo absoluto, porque tiene tufo a incesto. ¿Bien? Entonces lo que digo es que tanto para Máximo, como para Juan Pablo, como para mi otro paciente que no le puse nombre, y tiene 50 años, habría que pensar primero en si las condiciones actuales del lazo amoroso no favorecen cierto estancamiento en relación al acceso a la cosa del goce o al goce materno. Por un lado digo, si esto es caldo de cultivo, el trabajo que ella realiza es un caldo de cultivo para que relaciones posesivas, de cosificación del otro, de la búsqueda de una especie de vínculo absoluto que no reconoce límites, no estaría de alguna manera favorecido en la actualidad, por un lado. Y por otro lado, en este paciente adulto, decir, bueno, si no hay algo adolescente ahí que insiste al fin y al cabo, también quizás favorecido por estas condiciones actuales que invitan no a la renuncia o a la pérdida, sino, digamos, a cierta continuidad de un deseo incestuoso que, por definición, es imposible, pero que de alguna manera parece que se empuja a su logro. Lo dije raro, pero ustedes me entendieron. Solo eso. Bueno, ante todo quiero agradecer a Laura Pelgrano, la secretaria que inauguró la Secretaría de Actualización y Formación Permanente, porque, bueno, no existía esta secretaría. Así que, bueno, Laura es la que inaugura esta secretaría y que lleva adelante todas estas actividades y, como dijo Juan, van teniendo su cosecha, sí, va teniendo sus éxitos. Una idea de Laura, concretamente esto de representar, volver a presentar, tanto tesis doctorales, de maestría, etcétera, como la de los TIF, que generalmente, como son de los estudiantes, no tienen mucho espacio. Entonces me parece que es fundamental que también cuenten, ¿no?, con este espacio y poder repensar. Como decía Mili, justamente que ella en el paso anterior era un cierre y ahora lo plantea como volver a abrir, ¿no? Así que me parece que es interesante esa posición también, que conversaba conmigo, ahora tengo, y empezó a proliferar ideas, y le digo, no, eso es para después, ahora vos tenés que hacer lo que ya hiciste. Bueno, porque justamente la convocó a eso.
Dicho esto, el agradecimiento a Laura y a la Secretaría, quiero agradecer Bien, quiero agradecer la presencia de todos ustedes acá, todas y todos, así no soy tan antigua, no solamente estudiantes, sino también docentes, colegas, ¿no?, que se han venido a participar de esta actividad. Obviamente no puedo dejar de felicitar a Mili y a Juan por sus trabajos, que la verdad que ahora no sé qué voy a decir yo, porque lo que tenía pensado ya quedó fuera de época, a propósito del tema, y bueno, me noté tantas cosas que estoy como Mili abriendo en lugar de cerrando. Algo que sí iba a decir de entrada es esta cuestión de que Mili arrancó con una cita mía y yo dirigí el trabajo, pero les puedo asegurar que yo no la obligué a que arranque con esto, ni le puse mi texto adelante, simplemente fue ella que se ve que la convocó, así que feliz por eso, pero pareciera que fue una imposición de mi parte. Bueno, a propósito de eso voy a arrancar por ahí, ya que estamos. Ella tomó en cuenta la cuestión de lo invariante y lo variable, algo que venimos trabajando hace tiempo, digamos, pensar a lo invariante como una articulación lógica. El psicoanálisis es un discurso que invita a una lógica. Y como tal, como lógica, no se puede vincular a la época, a lo variable, pero eso no deforma el psicoanálisis. Lo digo a propósito, el deformar, porque hay nuevos o viejos autores que lo quieren modernizar y entonces se desvirtúa su lógica, ¿sí? Nos puede gustar, no gustar, estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hay una lógica y eso como tal es invariante. En el libro anterior, en el libro que está este texto salió mal, pusieron lo invariable, y si nosotros ponemos lo invariable es un adjetivo y no es un articulador lógico, por lo tanto está mal, los corregí, pero bueno, se ve que de la editorial no les gustaba y pusieron el adjetivo y no está bien, es lo invariante como articulador lógico. Y lo variable sí concierne a la época, ¿no? Y puede tener toda la variabilidad que consideremos. Una de las cuestiones que quizás podría yo pensar en relación a las dos presentaciones, tanto la de Mili como la de Juan, que bueno, gratamente escuché a Mili, ya la conocía, a Juan, que no lo había escuchado nunca, y presentó tres casos, lo cual es muy interesante porque pone de manifiesto su clínica, que realmente pocos colegas he escuchado que pongan algo de su clínica, ¿no? Como para presentar. Yo no trabajo con niños, pero sin embargo uno podría leer algo de lo que Juan trae en relación a también adultos, porque digamos que cuando Freud habla de la niña y el niño, esa niña o niño es el adulto, ¿no? Sigue siendo en el adulto, no es que ya pasó, ¿no? La niña que juega a ser mamá, cuando es mamá, es esa niña en su Edipo que ha sido mamá, ¿no? No lo podríamos separar, es en otra época, pero no podría separarse. Esas cuestiones, esas fantasías, ideas de juego, etcétera, de la niñez aparecen jugadas en la madre y en el adulto, que a veces es muy anterior, ¿sí? Incluso a tener una hija o un hijo.
Así que, bueno, por eso decía no es tan separado. Lo que sí me preguntaba en función de Máximo, cómo que bien elegido el nombre está, ¿no? Y Juan hacía esta diferencia, no ser el primero, sino ser el único, ¿no? Bueno, pobre, ¿cuánto le habrá costado esto, digamos, ¿no? Yo me imagino, porque, escuchándote, porque, bueno, ¿qué se le jugará en la familia? Pensaba yo, en estos padres, que él no puede ser sino único, no el mejor, ¿no? Yo me lo pregunto desde el otro, ¿no? Y donde no puede haber ningún tipo de fracaso, límite, impas. Entonces, no podríamos tanto separar la niñez del adulto, más allá que uno, en mi caso, yo no trabajo con niños, pero me parece que no podríamos separarlo y que estas cuestiones tienen que ver justamente con lo que decimos de lo invariante en psicoanálisis, que la Mili lo marcó muy bien con el amor, el goce y el deseo. Y entonces ahí era un poquito lo que yo había pensado arrancar. ¿Qué decimos cuando decimos sexualidad en psicoanálisis? ¿No? Porque uno da por sentado, pero bueno, creo que no es tan sencillo. Mili algo dijo y tiene que ver con la cuestión del discurso. Pero bueno, también dijo Mili la cuestión de la pulsión. Y eso es la diferencia entre el psicoanálisis y, entre el psicoanálisis, la sexualidad para el psicoanálisis y lo que es del orden del animal, ¿no? El animal es instinto, ya sabemos, tiene un objeto predeterminado. La pulsión es sin objeto, ¿eh? Por eso no se puede colmar. Y todo el tiempo está en juego la cuestión de el no se puede, la castración, el límite, el sin garantías, decía Mili, sin garantías del amor, decía también Juan, ¿no? Lo que pasa es que es sin garantía la vida, ¿no? Entonces, no podemos apelar a la garantía, porque la vida misma es sin garantía. Pero quizás esto que aparece como, ¿no? A veces la castración, la falta, los límites, parece que no se puede hacer nada. Yo creo que es al revés, ¿no? Que la vida sea sin garantía es lo que hace a la vida misma. Si no, no habría vida. Si fuera eterna, inmutable, no habría vida. No existiría la vida, no tendría, cuando hablamos de lo imposible, Mili dijo, lo imposible hace a lo posible. Justamente, es lo mismo, ¿no? Si no habría imposible, no habría posible tampoco, porque la categoría misma de un concepto está porque está su contrario, si no, ni siquiera lo podríamos pensar. Por eso pensaba en esto, porque si alguien no entiende mucho el psicoanálisis o viene un poco más de afuera y demás, y escucha lo imposible, sin garantía, la castración, o sea, realmente casi es deprimente, pero habría que, ¿no? Nada se puede, no se colma, pero bueno, no hay relación sexual, imagínense. Entonces, tremendo. Entonces, bueno, pero justamente creo que esa imposibilidad es lo que posibilita, ¿no? Por eso digo, que la vida, ¿no? Que no haya garantía, el otro no tiene garantía. No, el otro no, la vida no tiene garantía, y eso hace que haya vida. Y que circule el deseo. Y que el deseo no tenga objeto, ¿sí? Y que no se colme en su totalidad, hace que sigamos viviendo. Porque cuando el deseo se colma, hay varios problemas. O estamos
se detiene, el deseo se detiene, o estamos en una situación de angustia o estamos en una situación de pleno goce. Y no es bueno tampoco porque no hay circulación de la vida, ¿no? Y por lo mismo del deseo. Entonces, a veces vieron que hay gente que es muy grande, qué sé yo, y está bien, no sé qué, ¿qué se murió? Y no quería más vivir, ¿no? Y vos lo escuchás y te dicen, no, ya tuve hijos, tuve nietos, tuve bisnietos, ya escribí el libro, planté el árbol, ¿no? Se aburrió, y está bien, ¿no? Digo, podríamos escuchar eso a veces. Entonces, capaz que ahí el deseo dejó de circular, ¿no? Entonces, no pensemos en esta cuestión de la castración, la imposibilidad, sino como posibilidad, justamente. Bueno, y eso es la posibilidad también del amor que decía Juan, porque esta cuestión si el otro es tan perfecto o tiene que tener no solamente se pierde la erótica, el deseo, sino también el amor mismo. Entonces, bueno, sería una cuestión que también imposibilita. Bueno, y una pequeña cosa más que me gustó, que marcaba Juan, que habla de un tal Juan Pablo, pero él se llama Juan. Pero bueno, él hablaba de esta novia, ¿no? Y él me hizo acordar mucho a Freud, esta novia que la tildaba de puta también, ¿no? Y no la dejaba, qué sé yo, erotizarse justamente. Y bueno, esto es la figura clásica que marca Freud, ¿no? Que la mujer tiene esta doble cara, la de la erótica y la del amor, la corriente tierna y la erótica, a propósito de la división que hablaba Mili al principio de la erótica y el amor, que Freud la nombra como la madre y la puta, ¿no? La corriente tierna y la erótica, pero no porque la puta es puta, ¿sí? Sino porque es erótica, ¿no? Porque promueve el deseo, porque promueve ser objeto de deseo para el otro. Y esto no lo promueve una madre, porque una madre no promueve el deseo en su niño, ¿no? Entonces aparece esta cosa, esta división. Y esto es lo que presentaba Pablo, ¿no? Muy interesante en este chico. Dicho sea de paso, no hay que contarle a nadie las vidas anteriores. Es un consejo gratis. Claro, pero no de analista, no de analista. Los 10 consejos, ahí está. A ver, que traigan el Claro. Me dio risa cuando noté el nombre y digo, justo Juan. Bueno, pero bueno, más allá del chiste, me parece que es interesante, y esto muestra cómo está la cuestión del psicoanálisis en los casos que también presentó Juan, digamos, lo dice Freud, esto ya lo vamos a ver en clase, y uno dice, bueno, esto no existe más. Sí, existe, de otra manera, como es ahora, ¿no? La que podríamos llamar lo variable de la subjetividad. Sí, claro, sigue existiendo, de otro modo, por supuesto, pero el psicoanálisis como lógica y como invariante, ¿no? Subsiste a la cuestión de la época. Bueno, prefiero dejar espacio para los comentarios, preguntas, y sigamos hablando un ratito más. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Agregados? Me alejo así un poquito. Tanto Juan como Viviana
saben que yo estoy media leyendo cosas de un francés que se llama Éric Sévin y de un chino que ahora no me sale el nombre, de un Chun, no sé qué. Coreano, bien. Y entonces estoy como muy atravesada por algo del orden de la obsolescencia programada que vos mencionás, que uno podría traducir como fugacidad, sí, básicamente como cosas así, compulsivas, fugaces, de corta duración y de una gran insatisfacción. Y entonces me quedé con dos categorías, una de Sabine que habla del yo tirano y una de este coreano, nombre raro, que habla de las no cosas. El reemplazo de la información o de la digitalización o de la virtualidad por las cosas. Y entonces lo asociaba con el retiro de los cuerpos, que es un tema que a mí me inquieta mucho. Y entonces creo que la pregunta que yo tiro sería cómo pensar el retiro de los cuerpos, cómo pensar el aislamiento que tienen, por ejemplo, hoy los jóvenes, la paja. Me da paja, tengo que ir, salir, cambiarme, enamorar, convencer, seducir, prefiero quedarme en casa, ¿no? ¿Qué pasa ahí o qué se les ocurre que podamos pensar juntos en relación a esto? Y una cosita, cuando surgió el tema, me acordé de un libro de una docente de acá de la casa, que ya se jubiló, Bettina Calvi, que en el 2014 escribió un libro que se llama El cansancio de las pasiones. Ya en el 2014 se empezaba a vislumbrar un poco con Bauman, con lo de la sociedad líquida, la fugacidad, ya se empezaba a vislumbrar que algo de todo esto estaba empezando a gestarse. El retiro de los cuerpos, el retiro de lo terrenal, ¿no? De la cosa substancial. Y entonces ahí tomo, para no hacerla tan larga, esto de el equilibrio, el balance entre lo variable y lo invariable, entre el ser y el devenir, si nos remitimos ya a que tiene que haber algo que se transforme, pero que también tiene que haber algo que se sostenga invariablemente y que sea el epicentro de la identidad de ese ser, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder pensar si hoy no estamos frente a un desequilibrio o un desbalance en donde la cosa, el Das Ding de Heidegger, se ve avasallado por lo virtual, por lo que no tiene consistencia? O sea, nada, estoy tirando cosas en voz alta para ver si juntos podemos pensar ahí también donde está Rodolfo, que hemos charlado de estos temas. En relación a esto que traía Laura de la paja, se me venía esta idea, recordaba algo que dice Lacan, porque, a ver, en la vida erótica, ir a buscar por la vía del otro, algo de las caricias que uno solo se podría hacer, implica un laburo, o sea, es un trabajo. Esto lo digo en relación a algo de la paja, ¿no? En ese sentido, es más fácil quedarse en el goce autoerótico, si se quiere, de la cosa, gozando solo, con los ideales de completud, de amor propio, bueno, las cosas que estuvimos conversando. Y me acordaba, digo, de esto que dice Lacan, que es una frase como trilladísima, pero que a mí me sirvió para pensar algunas cosas de esto que
que mencionaba Laura, de que bueno, hay algo del amor que permite condescender el goce al deseo, porque si no, la paja es puro goce y uno se priva de la posibilidad de ir a buscar por el rodeo del otro algo que tranquilamente uno se podría hacer solo, pero bueno, no es lo mismo. Un comentario, vos hablabas del retiro de los cuerpos y yo me quedó la imagen, por supuesto, de la virtualidad y del ghosting, ¿no? Te ghostearon, ¿viste? Esto me lo cuentan también mis pacientes, pero lo voy a contar yo porque a mí me ghostearon. Y yo te voy a decir algo, yo soy de otra generación, en el sentido de que hoy no ando por las redes, por ahora. De hecho, trato de no acercarme a las redes. Pero viste que estuvo todo este tema de la pandemia, y la virtualidad, y el 2020 y el 2021 un poco también. Y a mí, como docente, me ha pasado terminar una clase y decir, bueno, dejamos acá. Chao, profe, chao. Y de repente hay 7 u 8 ventanas que siguen ahí. Dejamos acá. Nada. Lo que quiero decir es que es fuerte esta labilidad del lazo. El otro puede estar o no, ¿no? Y de hecho esa imagen de las pantallitas con la cámara apagada y el micrófono bloqueado, que permanecen ahí cuando la clase terminó, es un estar sin estar. Y lo pienso en términos de la vida amorosa también, ¿no? Porque hay algo de la vida amorosa también que se juega en el lugar del docente y el estudiante, ¿no? Y bueno, esa fue mi experiencia del ghosting, pero también tengo pacientes que me cuentan de esto en sus relaciones, ¿no? Que el otro puede estar, puede no estar, a veces ghostean ellos, a veces a ellos los ghostean, y me llama esa la atención, la habilidad que tiene ese lazo. Puede estar, a veces termina la clase, a veces están, a veces no, a veces cortan. Yo no sé, yo doy clase y no sé si el otro está o no está, digamos, ¿no? Bueno, eso. A mí me quedó de Lili muy buena la referencia a crímenes del futuro, que no la vamos a publicar por más de 19 años, pero en la elaboración de los órganos tenían que ver con un cambio en relación a la alimentación. Es decir, estos órganos, sí. No se escuche, estamos filmando. ¿Querés? Acércate, Nahuel. Me acabo de dar cuenta que están filmando. Sí. No sabía. Sí. Meditamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Che, muy bueno los 3 puntos. Yo, para recuperar la cuestión cinéfila de Cronenberg, de Crimen del Futuro, que es la desaparición del dolor y por lo tanto de ciertos límites del humano. Entonces, lo que marca la película es cómo los cuerpos se van transformando hasta el punto tal de poder comer plástico, ¿no? Es decir, el reemplazo del alimento para poder digerir el plástico, que vendría como marca de capitalismo, de producción industrial. Es decir, y nosotros lo que pensamos en relación al amor como primera experiencia tiene que ver con comer, ¿no? Y es un comer que implica una relación con el cuerpo del otro. Entonces, en ese comer, Freud ubica bien oral, digamos, es la marca de la vivencia de satisfacción como marca del deseo, toda la articulación de la demanda poniendo en juego la cuestión del amor e incluso el éxtasis y la erección corporal en el comer, que daría cuenta de un goce en el cual nos desconocemos. Entonces, ya en el comer mismo uno podría articular un deseo, amor y goce. Y después lo que pensaba en relación a lo virtual, de que, bueno, son fenómenos que radicalizan algo que siempre estuvo presente, ¿no? Es decir, el gosteo, que alguien esté sin estar, ¿no? Puede pasar incluso con el cuerpo presente, ¿no? Es decir, uno puede hacerse la paja con el cuerpo del otro. El cuerpo del otro no garantiza de que haya una relación, ¿no? Entonces, antes te dejaban plantado, que tenía un poco más de dignidad, el desgarro era mucho más concreto. El ghosting es como más... ¿No te pasó? Algunos fueron más privilegiados que otros. Entonces, nada, la cuestión, hoy pensamos época pasional y decir, bueno,
hay algo de estos diques morales, yo te voy a robar de Winco porque es buenísimo, no lo tengo ubicado, pero que hay mucha vergüenza en relación al deseo de hacer un movimiento que tiene que ver con buscar al otro, con tomar la palabra, con la seducción, con comprometer al otro a ciertas cosas, y hay muy poca vergüenza, o hay muy poco asco, muy poco a otros modos de satisfacción, ¿no? Es como, hoy no, es decir, podemos escribir cualquier cosa. Yo cada vez que veo una publicación en Instagram de Independiente, después del 2-0, que yo entro, como para toda esa cosa y se escriben cosas que uno no diría jamás, personalmente, es decir, si tuviera que decirla te daría muchísima vergüenza, tendría como muchísimos reparos, como asco y vergüenza ante ciertas cosas que uno diría que garrón, y muy poco asco ante ciertas cosas que terminamos comiendo plástico, terminamos en nada, muy bueno el proceso, ¿no? Gracias, Nahuel, muy buena intervención. Bueno, se me ocurrió mientras escuchaba a Nahuel esta cuestión de a lo mejor escribir, yo no entré en Independiente, era a ver qué escriben, pero esto que posiblemente en otros espacios de red también está, que se pueda decir cualquier cosa, bueno, no es un fenómeno de masa, ¿no? Como dice Freud, respecto de los fenómenos de masa que tienen que ver con el líder, ¿no? Y el amor al líder, y la identificación al líder, sino que en todo caso, si ese líder sacó 2, no 0, es un líder, y si sacó 0 se destruye, digamos. No hay, no hay un lazo tampoco estable ahí, ¿no? Hay una cuestión de lo que Freud plantea, me acordaba ahora, ¿no? En psicología de las masas y análisis del yo, donde aparece esta cuestión del amor, justamente la identificación y el líder, que eso también podríamos decir, en cierta manera, también se está diluyendo como los nombres del padre, pero también aparecen, ¿no? Figuras a veces que reemplazan a esa figura del líder amoroso o del padre, porque también sería una figura de sustituto del lugar del padre, no padre de carne y hueso, pero también aparecen entonces en los neofascismos, capaz que podríamos ubicar el retorno del padre feroz. Entonces ahí aparece un líder, pero ya el padre feroz. Así que también tiene esas otras vueltas a la modernidad, ¿no? Bueno, nada, me digo. Sí, dale. Bueno, ante todo, buenísimo escuchar 3 presentaciones en un marco de trabajo organizado por la Secretaría a cargo de Laura. Después quiero hacer algún comentario, pero quiero invitarlos a que tomen la palabra. Esto está dirigido a ustedes. Me permito, no soy miembro de la cátedra, pero sí es un gusto cada vez participar de alguna actividad que organiza la cátedra a cargo de Vivi Zucco. Ustedes fueron escuchando 3 presentaciones, 3 comentarios magníficos. Me imagino que cada uno, salvo que lo tomen como una exposición magistral que es dogmática, cerrada, que no tiene nada de eso, ninguna de las 3 presentaciones. Me pregunto, ¿cómo no levantan? No veo 5, 10, 20, 30 manos levantadas queriendo interrogar la conexión entre esto y aquello. Me lo pregunto sinceramente. No es que otro tiempo pasado fue mejor, nunca ocurrió algo así. Claro, no es que... Pero, ¿qué más pasa?
hablamos de temas fuertes, impactantes, actuales. El amor, la angustia, el deseo, el erotismo. No tenemos nada para decir sobre esto. A mí me llama la atención, sinceramente. Cuando a nadie les prohíbe intervenir, Vivi, cada uno de los expositores, les invita a participar. ¿Qué pasa? A mí me gustaría que en este momento haya alguien, bueno, ahora me animo, tenía una idea, no entendí algo, acá, pregunto, qué bueno que sería, ¿no? Mientras vas pensando, anímense. Algo muy sencillo, muy sencillo. Y cada una de las presentaciones a mí me hicieron pensar mucho en la relación entre el amor, lo que llamamos amor, que habría que ver qué es, y la angustia. Es muy interesante lo que cada uno presentó, pero lo que decía Vivi sobre la falta de garantía. No hay garantía, la vida implica. Es muy fuerte pensar eso. Si lo pensamos nos angustiamos. Por eso Heidegger decía de que la angustia es un concepto central, pero porque la vida implica. ¿Pero qué es eso de que no hay garantía? Ahora, ahí se abren varios puntos, pero quedaría para hablar y conversar, que cada uno de ustedes lo piense, conversemos. El otro punto que, a ver, es fácil decir, primero, no hay relación sexual, es cierto, no hay una fórmula universal que asegure la relación entre dos o más, como el poliamor. Pero también es que amar es más difícil, es mucho más difícil que estar solo o sola. Amar, ¿qué es? No solamente, como decía Milagro, algo sentimental. Amar es soportar los síntomas del otro al que se ama. Y soportar los síntomas del otro no es tan sencillo. Es mucho más fácil vivir solo, cada uno haciendo pareja, que convivir. Mucho más difícil, la convivencia. Y los años no garantizan, no aseguran de que, bueno, ya tolero mejor los síntomas del otro, el modo de demanda, las quejas, los reclamos, lo que espera no me lo dice y después aparece el rencor. Y a su vez del propio lado también. Es muy complicado. Entonces ahí tenemos mucho para pensar efectivamente, no metapsicológicamente solamente, sino a nivel de los hechos de la vida humana que después aparecen en la clínica. Y por último, hablando de la clínica, con tantas transformaciones del amor en la época, ¿cómo afecta eso al amor de transferencia hoy, 2024, a diferencia de 100 años atrás que Freud escribió sobre la transferencia? Los invito, tomen la palabra, piensen qué les interesa, criticar, objetar, preguntar verdaderamente cada uno de ustedes. Gracias. Bien, ahora sí, la invitación de Roberto. Después voy a elegir uno al azar. Me doy vuelta y señalo así. Bien, no, dos cosas breves. Una que pensaba, ¿no? Yo trabajo hace muchos años que no hago clínica y me dedico fundamentalmente a todo lo que es psicología del trabajo.
Y no obstante, constantemente se leen cuestiones clínicas, por supuesto, porque uno no va a hablar con el otro, hay cuestiones de la subjetividad que se despliega y muchas veces termino derivando a alguien. Sí, muchos de los que están presentes han sido gente en los cuales he derivado, ¿no? Y quería hacer este comentario, una cosa muy mínima. Hace un poco más de un mes estaba conversando con alguien que dirige una organización muy grande y hace este comentario. Dice, lo que yo siento es que yo hice un gran esfuerzo, tuve que dejar muchas cosas que me apasionaban en mi vida para poder cumplir con estos objetivos, ¿no? Y para poder cumplir con mis proyectos. Y entonces, y remata con, y dice, siento que mi vida está consumada, ¿no? Que me acordé cuando hablaste, cuando dijiste, bueno, alguien que ya no quiere vivir, ¿no? Obviamente yo no les puedo transmitir en este momento el rostro, la mirada, cuando dijo la palabra consumada, ¿no? O sea, entonces, digo, en esta época donde la pasión medio como que se va sustituyendo por la lógica del rendimiento, ¿no? Es decir, alguien que en una sola frase te dice las dos cosas. Dejé todo en mi vida para hacer todo lo que yo quería en mi vida. Pero entonces, ¿no? ¿Qué es lo que termina ocurriendo ahí? Y esa es una lógica que está muy presente y al menos en esto que yo me dedico cada vez la veo como más brutal. La palabra que recurrentemente a mí me aparece cuando tengo esta experiencia es brutal. Son experiencias brutales, ¿no? En la cual quedan los sujetos allí instalados. Y la otra cuestión que tiene que ver con una cuestión política, ¿no? Que fui asociando mientras ustedes hablaban. Cuando uno mira en psicología de las masas, que antes lo retomaste, ¿no? A Freud, a mí siempre hubo una palabra que es central para mí. Cuando Freud dice que, bueno, nosotros en realidad ¿qué queremos del líder, del jefe, que en realidad era la palabra que usaban en ese momento, ¿no? Y dice, bueno, que nos ame, que nos quiera, que nos cuide, que nos impulse, y dice una serie de cosas, ¿no? Y en realidad sabemos que no es así, pero Freud dice, todo depende de esa ilusión. Y esa palabra ilusión, que es tan ordenadora, ¿no? Porque en realidad sabemos que no es posible, pero de esa ilusión depende, ¿no? Y creo que cuando uno traslada esto a la clave política, bueno, estamos en una época de desilusión de las imágenes tradicionales históricas de los liderazgos, ¿sí? Cuando uno ve la política actual, la política de la época, creo que hay fuertes niveles de desilusión, ¿no? Y por tanto, por supuesto, las figuras tradicionales no logran convocar esos procesos identificatorios que se dirigen a algo que es constructivo. Y a mí lo que me preocupa mucho, y bueno, que Byung-Chul Han lo trabaja mucho en distintos libros, es esto de, por ejemplo, los surgimientos de los movimientos identitarios en Europa, ¿no? O sea, movimientos políticos que trabajan sobre la cuestión de la propia identidad y entonces aparece la cuestión racista, violenta, xenófoba, ¿sí? Contra los negros, contra el feminismo, contra lo que se ponga allí. Y que entonces es muy interesante porque nosotros los psicólogos decimos que es interesante, cosas que son despiadadas, ¿no? Pero lo interesante de eso despiadado es que en términos políticos lo que da la impresión es que hoy lo que aparecen son líderes odiadores, son líderes que odian. No es el líder o el jefe del cual nos habla Freud, ¿sí? Que produce ese lazo y entonces lo que se juega es el amor, que cuida, y eso es una cuestión amorosa, ahí está, la palabra amorosa, sino que lo que parecería que estamos construyendo son lazos identificatorios a partir de un líder que odia, y por tanto lo que nos convoca es el odio, con todo lo de disolución que eso tiene en esa forma del ejercicio de la política, ¿no? Así que bueno, no, listo, quería hacer ese comentario. Me doy vuelta y...
detalle nomás que me parece que es muy interesante y lo que vos traías, Milagros, sobre esta distinción que hace Jacques Lacan entre amor, deseo y goce, que después destacó, le iluminó la enseñanza de Jacques Adam Miller, porque digamos, hay mucho que nos serviría pensar sobre el goce en los tiempos actuales, porque toda dificultad con el amor y el deseo es porque hay una inercia hacia un modo de goce autista. Y entonces esa frase de Lacan en el seminario 10, solo el amor permite al goce condescender al deseo, me parece que hay que moverla. No va en esa única dirección. Porque ahí está muy privilegiado el deseo. Solo el amor, digamos, como decía justamente Juan Manuel, para salir de la endogamia hay que salir del goce, pasar por el amor edípico y entonces va al campo del deseo exogámico. Pero ahí falta pensar el valor del amor, no como medio únicamente. Y es lo que está pasando en la época. Hay elecciones de goce, son más fáciles que las elecciones de amor. Y amor no es de pareja solamente, amor es en lo que se hace, en cómo se vive con otros. El respeto, el odio falta el respeto. El amor respeta. Y no es por tener una visión religiosa. Jacques Alan Miller en un momento dijo, me parece muy claro, que respetar es respetar la castración del otro. Es el otro que está habitado por una falta, por algo que no me gusta, pero sin embargo lo respeto en esa diferencia. Es respetar a las minorías, es respetar a las diferencias políticas, es respetar mientras sea en el marco de la democracia. Como decía Rodolfo claramente, el odio es a nivel político antidemocrático. Entonces acá tenemos, me parece, el valor del amor no como sentimiento, retomo algo que vos dijiste, Milagros, me parece muy claro, sino como un acto revolucionario, un acto de decisión ética. Me parece que hoy en día es muy importante no solamente ir en dirección al deseo, que hay otro problema, me parece que idealizamos el deseo en la Facultad de Psicología. No puede ser la última palabra, me parece. Porque el deseo me orienta. No, dejemos de joder. El deseo puede ser el deseo de lo peor, el deseo del fracaso, el deseo inconsciente del daño al otro, el deseo de la rivalidad hostil. El deseo no hay que idealizar. Pueden ser modos superyoicos de gozar. Y lo que muestra el niño de 10 años que traía Juan Manuel es la angustia que él tenía por una exigencia superyoica de ser el mejor. Y ahí no hay un deseo, como decía claramente Juan Manuel, estaba habitado por una confusión enorme, una complicación con el amor. Y entonces lo que mostraba eran las consecuencias de la angustia. Pero me parece muy interesante revisar estos tres: amor, deseo y goce, donde el goce es muy complejo como concepto en Lacan. Bueno, ¿algún otro comentario? A mí se me ocurrieron. Sí, dale, por favor. A mí se me ocurrieron muchas cosas. No sabía por dónde empezar a hablar, porque bueno, pero las exposiciones han sido
brillantes, interesantes, muy versátiles. Pero yo humildemente creo que estamos transitando un cambio de paradigma, en donde hay cuestiones que han sido impuestas, como por ejemplo la virtualidad, donde está el la materialidad del cuerpo, con la pandemia, con la inteligencia artificial, con un montón de cosas, hace que ciertos registros se pierdan y todo se evapore o se licúe más. Lo pensaba en función de que yo por ahí digo que los pibes hoy en día, y no solamente los pibes, los grandes también, nos teletransportamos. Yo recuerdo que cuando era muy joven, o chica, que iba a venir del pueblo a Rosario, iba mirando, tomando referentes en esto de el amor como un proceso, ¿no? Y me venía también la canción esta, a la vida hay que hacerle el amor, ¿no? Falta esa cosa de amor puesta en juego, en donde uno va aprendiendo la vida y va aprendiendo el vivir y va aprendiendo con otros. Me parece que estamos en cuestiones muy regresivas, en donde es habitual que uno sube un colectivo y nos metemos dentro de la pantalla a ver no sé qué cosa y llegamos al lugar del destino y no hubo registro. Me parece que ahí está un poco también la diferencia de la soledad y el estar solo. Me venía metáfora de cuando estudiaba esto de Juanito Solocón, ¿no? Esta cuestión de las paradojas. Me venía también Luis Junípero cuando él hablaba de que la histeria siempre es la misma, que lo que cambian son los ropajes, ¿no? Y en función de todo lo que vos decías. Yo creo que estamos transitando un cambio de paradigma que duele y hay todo un duelar y que con el tiempo nos vamos a acomodar, no sé cómo, pero que en los pacientes, como trajo Juan, esto es algo que trasciende un grupo etario, pero que también tiene que ver con adultos, tiene que ver también con esta seguridad que te da el Waze o el GPS cuando tenés que ir a un lugar y le acertás al rulo de la autopista porque tenés ese dispositivo donde te apoyás, ¿no? Va más allá de un otro, va más allá del pensarse. Me parece que hay cuestiones de mucha postulación. Y que, bueno, ahí estamos transitando la vida amorosamente con nuestros pacientes. También pensaba en esto del amor de transferencia, en estas cosas que van cambiando. Pensaba en la melancolía, ¿no? Pensaba en la psicopatía, estas relaciones tan tóxicas que por ahí nos encontramos, que vemos en la vida, con amigos, con pacientes y demás, donde hay una trascendencia de esta cosificación, ¿no? Como que no hay. Todo pasa a fluctuar de un lugar a otro como si nos teletransportaran, ¿no? Bueno, a mí me dio para pensar mucho el espacio, me pareció muy rico y bueno, celebro que se pueda dar. ¿Sí? Bueno, yo quería comentar, bueno, mi tip también lo hice, no en Rosario, pero lo hice sobre vínculos amorosos en redes sociales y es algo que, hablando de preocupación, me preocupa esta cuestión de cómo el objeto se presenta como un objeto amalgamático, en donde se están perdiendo en cuestiones al autor que mencionabas, Han, que dice que estamos en una sociedad pornográfica porque se está perdiendo el ritual del erotismo. Entonces, el contraste en que la red social se ofrece como un objeto perverso, que todo lo ofrece, que todo lo contiene, y este lugar del gran otro también, donde no hay un otro que se ofrezca como un resto tampoco. Entonces, más que nada, reflexionaba eso. Y también, hablando del deseo, no solamente el deseo, sino también el deseo del otro, de responder esta pregunta sobre el deseo del otro. Entonces, mi pregunta tiene que ver con las, bueno, recién recibida, ¿no? Y también siendo de otra época, que no entiendo mucho esta cuestión de conocer gente en la red. Hoy es lo que prevalece, no es que el conocer a un otro es en un lugar establecido, ni siquiera hay lugar
para que nos planten, sino el ghosteo como una nueva forma de comunicación. Pero bueno, esta reflexión que tiene que ver con hay un nuevo paradigma en donde conocer a un otro tiene que ver con una red, con un objeto que intenta responder el deseo del otro. Y mi pregunta tiene que ver más que nada con las intervenciones clínicas, que sé que es caso a caso, pero cómo nos podemos actualizar frente a estas nuevas intervenciones que en adolescentes hoy son praxis sociales, estamos todos involucrados y bueno, más que nada eso, en la intervención clínica. Bueno, para contestar a la compañera y para cerrar, me parece que hay cuestiones que uno las lee como muy novedosas y como dijo también antes Nahuel, se podía gostear estando presente, se puede, no se podía. Cuando Roberto hizo mención a la no relación sexual, porque no es universal, etc., ahí también me di cuenta, digo, bueno, se puede estar no estando. No, se puede estar no estando, por más que el acontecimiento ocurra. Se puede estar en la vida no estando. Me acordaba de una paciente justamente que hacía lo que había que hacer, se levantaba, le daba la leche a la hija para llevarla a la escuela, que se llevaba el padre, se iba a volver a dormir, dormía, se despertaba, le daba de comer a la hija, yo, así, ¿no? Y no me acuerdo cómo fue que habló de la vida y yo le dije, no es solamente tener los ojos abiertos. Eso me dio una buena intervención, pero por eso digo, capaz que no hay que perderse tanto en la modernidad, quizás hay que escuchar, porque a pesar de que parece que todo está permitido, como el padre de la obra, que todo está permitido, no es tan así. Yo tengo pacientes muy jovencitas donde tienen una inhibición tremenda, donde no pueden tener sexo con nadie más que con una relación sexual, ¿no? Bueno, y uno piensa que eso no ocurre más. Sí, ocurre. Es decir, no nos perdamos, por eso me parece que es interesante ubicar ciertas cuestiones que las retomó también Roberto con el amor, el goce y el deseo, porque si no nos perdemos en que es totalmente nuevo y entonces no podríamos intervenir, ¿no? Que la pregunta está, bueno, no nos vamos a negar, por supuesto, estos modos distintos de hacer lazo social con otro, claro que está. En un escrito mío que no sé ni cuál es, pero Dora, tomo el gesto que dice Lacan, ¿no? Respecto de Dora. Bueno, está bien, uno podría decir Dora como Dora, ¿no? Quizás no está, pero la Estelia sí. El tema es ubicar cómo se manifiesta hoy. Entonces, el lazo social será diferente, pero no nos perdamos por ahí. Si no, todos los días tendríamos que, ¿no? Resetearnos, no sé, tomando palabras de hoy. Así que bueno, me parece que eso puede balizar. Por lo menos me parece que a mí me valiza.